¿Cómo está, profe? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? También bien, gracias a Dios. Hoy madrugó obrando. Sí, ahora me despertó. Ujú. Es- Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Em, en la sesión anterior estuvimos comentando acerca del sujeto del derecho hereditario llamado heredero. Dijimos que el heredero es un adquiriente a título universal, eh, y que siempre la herencia la va a recibir bajo el beneficio de inventario. El heredero puede ser instituido por testamento o por disposición de la ley. Es por testamento cuando el testador hace la disposición testamentaria y ahí mismo lo deja como heredero y las porciones que ha de recibir también. Ese se le llama el heredero testamentario, y el heredero legítimo es cuando por disposición de la ley se establece quién va a heredar al de cuyos, a la persona que ha fallecido. Es cuando muere intestado. En estos casos, la ley dice que pueden heredar por parentesco, por matrimonio y concubinato. Entonces, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Pero al hablar de herederos siempre decimos que es un adquiriente a título universal y mencionamos que el heredero como adquiriente a título universal significa que recibe la universalidad del patrimonio del muerto, y un patrimonio en lo universal, en lo total de una persona, pues consta de activos y pasivos. O sea, no nada más hay activos en un patrimonio. Ustedes no pueden decir, bueno, pues el muerto nada más tenía puros activos. Hay veces también consta de pasivos. Un activo del patrimonio que viene siendo o que forma parte del patrimonio, pues es los bienes y los derechos, ¿no? Pero esos bienes obviamente divididos en muebles e inmuebles. Derechos reales, ¿verdad? Puede haber un uso, un usufructo, una servidumbre, etcétera. Eh, pero también encontramos deudas, cargas o obligaciones, que es la parte pasiva del patrimonio y que también la adquiere el heredero. Por eso decimos que el heredero es un adquiriente a título universal, porque recibe la universalidad del patrimonio del muerto, que consta de activos y pasivos. Pero este patrimonio, el heredero lo va a recibir bajo el beneficio de inventario. ¿Esto qué significa? Debidamente inventariado. Un inventario, ¿qué viene siendo? Pues un inventario viene siendo una relación de bienes de todo tipo, ¿verdad? Muebles, inmuebles, eh, este, joyas, inversiones, acciones, son los bienes y derechos. Y también la parte pasiva, que viene siendo deudas, cargas u obligaciones. Todo esto se tiene que inventariar, ¿verdad? Se tiene que pormenorizar, se tiene que detallar, se tiene que hacer una relación de todos estos bienes, muebles y inmuebles, este, joyas, bienes muebles, inmuebles, joyas, acciones eh, e inversiones, ¿verdad? Todo lo que haya dejado de capital el muerto se debe de incluir en esa relación, en ese inventario. Y también se debe inventariar las deudas, cargas u obligaciones.
¿verdad? Le quedó a deber 100,000 pesos a Bancomer, le quedó a deber 200,000 pesos a Banamex, y le quedó a deber 300,000 pesos a Santander, etcétera, ¿verdad? Y a cualquier otra persona le pudo haber quedado a deber dinero, ¿verdad? También las obligaciones que pueden ser reales, ¿verdad? Sobre la propiedad, una de las propiedades del difunto pesa una servidumbre a favor de un tercero. Bueno, pues hay que respetarse también. Son obligaciones reales, etcétera. Entonces, por eso se dice que el heredero es un adquiriente a título universal y siempre la herencia la va a recibir bajo el beneficio de inventario. Hablamos también de la institución de herederos, que puede ser pura y simple o sujeta a condiciones o modalidades. En la institución de herederos, o sea, cuando se instituye a un heredero por testamento, puede ser pura o simple. ¿Esto qué significa? Que no está sujeta a ninguna condición o modalidad. La institución de herederos se hace sin dejar alguna condición al heredero, ¿verdad? Sin estar sujeta a ninguna condición, ¿verdad? De que diga el testador en el testamento, te dejo la herencia, o te dejo parte de esta herencia, pero con la condición de que cumplas con esta situación, ¿verdad? Que cumplas con una condición, o te pongo un término, ¿verdad? Para ello, para que lo realices. En fin, esto se llama institución pura y simple. Instituyo como heredero a Juan Pérez de la universalidad de todo mi patrimonio, ¿verdad? Se lo dejo a él exclusivamente y punto, ¿verdad? Pero también la institución de herederos, mediante un testamento, el testador la puede sujetar a alguna condición, ¿verdad? Te dejo la herencia con la condición de que pagues la deuda que tengo con Bancomer, o sea, la hipoteca. Te dejo la herencia con la condición de que, de que cumplas con esta situación, ¿verdad? O realices determinada situación. Eso es una institución de herederos condicional o sujeta a modalidades, ¿verdad? Eso solamente por testamento se puede hacer. Y también vimos que la institución el modo y forma en la institución de herederos, empezamos a ver en la clase anterior, y dijimos que una forma, un modo o forma de instituir a un heredero, la institución de herederos siempre se va a hacer por testamento. O sea, cuando va uno ante un notario, hace un testamento, el heredero debe ser siempre instituido respecto a partes alícuotas del patrimonio hereditario, ¿verdad? Se recomienda que, bueno, la ley pide o señala que cuando una persona vaya a hacer una disposición testamentaria, vaya a hacer un testamento, instituya al heredero cuando dice, dejo como heredero a Juan Pérez, y una cuarta parte de mi patrimonio se lo dejo a él. Entonces puede ser por partes alícuotas, una cuarta parte, una quinta parte, la mitad de los bienes o la totalidad de los bienes. ¿Sí? Todo esto es posible. También la institución de herederos puede hacerse designándolo por su nombre y apellido, ¿verdad? Esto es muy importante. Poner siempre a quién se va a dejar como heredero, ¿verdad? Por su nombre y apellidos. Juan Pérez Martínez. Puede haber homónimos, ¿verdad? Pueden existir los homónimos, inclusive dentro de la familia es más común, ¿verdad? Hay ocasiones en que tienen los mismos nombres y los mismos apellidos coincidentemente. Entonces, en estos casos siempre es muy importante prever esa situación y decir,
Lo instituyo como heredero a Juan Pérez Martínez, a quien le dejo la mitad de la totalidad de mi patrimonio, sin condición alguna, pero como hay homónimos, hay que mencionarlos, ¿verdad? Es decir, en virtud de que existen homónimos, me refiero yo al heredero Juan Pérez Martínez, hijo de Anastasio Martínez y de Petra, de Anastasio Pérez y de Petra Martínez. Entonces, ya podrían, esa circunstancia ya puede identificar y puede evitar que haya confusión en cuanto a las personas que se llaman y se apellidan igual. Entonces, otra puede ser algún apodo, ¿no? Al que le decimos el negro, al que le decimos el flaco, al que le decimos cualquier otra circunstancia que pueda identificar plenamente a la persona que queremos instituir como herederos. Y si no, pues señalando nada más el hijo de fulano y mangano, ¿no? Y ahí ya no hay pierde. También la institución de herederos se puede hacer de manera individual o colectiva. Individual, pues bueno, cuando nos referimos a una persona, pues hay que señalarla por su nombre y apellido, ¿verdad? Ya lo dijimos. La otra es cuando nos referimos a un conjunto de personas. Bueno, podemos referirnos a los ciegos, a los huérfanos, a los pobres. En estos casos, pues hay que mencionarlo, ¿verdad? Dejo parte de mi herencia, ¿verdad? Vaya 5 millones de pesos a favor de los pobres del Mante, ¿verdad? Y le encargo a Juan Pérez que por su conducto designe a estas personas, o sea, señale cuáles son estas personas y les dé para que puedan comer diariamente una determinada cantidad. Entonces, esto es posible, ¿verdad? Cuando lo hacemos de manera colectiva, a que nos referimos de forma colectiva a determinadas personas o un número indeterminado de personas. La designación de herederos puede ser también simultánea o sucesiva. ¿Esto qué significa? Simultánea cuando los herederos inmediatamente a la muerte del autor de la herencia entran en posesión de los bienes. Y de manera sucesiva, pues en el orden que haya quedado establecido. Hay ocasiones en que la institución de herederos, o sea, a través del testamento, yo designo como heredero a Juan, pero en caso de que muera antes que yo, ¿verdad? O rechace la herencia o no la acepte, entonces en su lugar designo a Pedro. Pero Pedro, en caso de que muera antes que yo o en su defecto rechace la herencia, entonces dejo a Mario y así sucesivamente. Entonces la designación de herederos puede ser simultánea o sucesiva, o en la medida que se vayan cumpliendo las condiciones, ¿verdad? Le dejo la herencia a Juan con la condición de que termine la carrera de licenciado en Derecho. Entonces, si no la termina, entonces designo a Pedro y también le pongo la misma obligación, ¿verdad? De que estudie la carrera de licenciado en Derecho y en un plazo de 3 años y medio. ¿Sí? Y en caso de que no la cumpla, entonces esta herencia pasa a Fabián y así sucesivamente. Toda la designación de herederos puede ser simultánea o sucesiva. La institución de herederos puede ser subcausa. La institución de herederos puede ser subcausa en aquellos casos en el que el testador declara el motivo que lo indujo a hacer la designación, ¿verdad? Hay ocasiones en que hay personas que pues toda la vida nos sirven, ¿verdad? Me refiero como sirvientes. Hay gente que tiene a una sirvienta pues toda la vida
¿verdad? 20, 30 años o más, o alguna persona que le encargan el rancho y que toda la vida se lo administró, pues entonces dice a ellos les voy a dejar parte de mi herencia, ¿verdad? Les voy a dejar este bien en agradecimiento, ¿verdad? Por los servicios prestados, con mucha lealtad, con mucha honestidad, etcétera. O aquella persona que le salvó la vida al testador en un momento dado, ¿verdad? Dice la causa. Bueno, pues esta persona me salvó la vida en una ocasión. Yo no estaría vivo si no fuera por él. Y en agradecimiento le dejo, lo dejo como heredero y le dejo esta parte de la herencia. Entonces, esa es la institución de herederos eh, que puede ser por subcausa, señalando las causas o motivos que inducen al testador a dejar a determinada persona como heredero. También en el tema de los herederos, dice que la institución de herederos debe ser hecha directamente por el testador. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que el, eh, bueno, más bien por definición, el testamento es un acto unilateral, personalísimo, revocable y libre, a través del cual una persona llamada testador instituye herederos y legatarios y señala las porciones hereditarias que han de recibir cada uno de ellos para después de su muerte. Entonces, por definición, estamos hablando que es un acto jurídico unilateral y personalísimo. ¿Esto qué significa? Pues que es un acto hecho únicamente por la persona que hace el testamento, pero de forma personalísima. Esto significa que únicamente el testador, el autor de la herencia, el que vaya a instituir a un heredero y le vaya a dejar su patrimonio para después de su muerte, pues tiene que ir él directamente a hacerlo, ante el notario, ante la autoridad que corresponda, o él mismo, si es un testamento hológrafo, ¿verdad? De su puño y letra, él redacta el testamento. Entonces, en estos casos, significa que no puede de forma alguna pues enviar a un tercero y decirle, encargarle a un tercero y decirle, oye, mira, ve ante el notario fulano de tal y por favor me haces un testamento en mi nombre y representación, yo te voy a dar un poder para que acudas ante ese notario y, y dejes como herederos a Juan y a Pedro. Esto no es posible, ¿verdad? No le podemos encomendar o encargar a un tercero la institución de herederos. Tiene que ser de manera personalísima, de manera personal por parte del autor de la herencia. Entonces ya dijimos, no sé si se les haya mencionado, un testador puede hacer un testamento a partir de los 16 años aquí en el estado de Tamaulipas. Entonces, pues tiene que ir él personalmente para hacer el testamento. De otra manera, pues no es válido. Entonces, la institución de herederos debe ser hecha directamente por el testador, ¿verdad? Aquí no caben los poderes ni los mandatos. Aquí no le podemos encargar a un tercero, ¿verdad? A otra persona que acuda ante un notario para que haga un testamento en nuestro nombre y representación. Tiene que ser de manera directa y personal, ¿verdad? Inclusive cuando está uno enfermo, cuando está uno internado en alguna institución o en tu propia casa, que no te puedes mover, el notario puede acudir a tu domicilio o puede acudir al hospital o donde te encuentres para que puedas redactarle de manera directa tu disposición testamentaria, ¿verdad? Decir a quién instituyes como heredero, a quién dejas como heredero o legatario
y qué partes de tu patrimonio le corresponden a cada uno de ellos. Entonces, acuérdense que la institución de herederos debe ser también hecha por partes alícuotas. ¿Esto qué significa? Por porciones hereditarias, ¿verdad? Una cuarta parte de mi patrimonio, una quinta parte de mi patrimonio se la dejo a fulano de tal, la mitad de mis bienes se la dejo a fulano de tal, o la totalidad de mis bienes se los dejo única y exclusivamente a este heredero o a este legatario. En fin. Entonces, eso es algo que por definición del testamento se debe de hacer de manera directa por el testador, ¿verdad? La institución en favor de los parientes del testador o de los pobres en general. Cuando se establece en un testamento en términos vagos e impreciso la institución de herederos, cuando se refiere el testador que se lo deja a sus parientes, ¿verdad? Dejo todo mi patrimonio a mis parientes, ¿verdad? Pues son términos así nada más, pues como que no están muy precisos, son más bien vagos e imprecisos. La ley dice, la ley presume que se refiere a sus parientes más próximos, ¿verdad? Porque pues eso de decir, le dejo a mis parientes, pues yo tengo muchos parientes, ¿verdad? Tengo hermanos ahorita en la actualidad, ya no tengo, en mi caso, ¿verdad? Personal, yo ya no tengo padres, ni tengo abuelos, ni mucho menos bisabuelos, pero tengo cónyuge, tengo hijos, ¿verdad? Y tengo nietos. Pero también en colaterales, pues tengo a mis hermanos y tengo a mis sobrinos. Entonces, cuando yo digo que le dejo toda mi herencia a mis parientes, pues estoy expresándolo en términos muy vagos, muy imprecisos. Entonces, en estos casos, la ley presume que se refiere a los parientes más próximos, aplicando ese principio que rige al derecho hereditario, que los parientes más próximos al de cuyos, al difunto, excluyen a los más lejanos. Entonces se aplica esta disposición, ¿verdad? Para en caso de que se redacte el testamento en esos términos, ¿verdad? Que serían muy vagos e imprecisos, ¿verdad? Lo más conveniente es que sea uno preciso. Le dejo mi herencia a fulano de tal, si es la totalidad. Y si son varios, pues especificarlo. Por eso la importancia de señalar el nombre y apellido de cada uno de ellos, ¿verdad? De los herederos que vamos a instituir en un testamento. Cuando no es así, cuando lo hacemos en forma muy genérica, inclusive hay ocasiones que nos referimos a las partes, ¿verdad? Hereditarias. En ocasiones decimos, por ejemplo, que le dejo la totalidad de mi patrimonio, presente y futuro. ¿Por qué? Porque pues mientras no me muera, puedo seguir adquiriendo bienes. Entonces, únicamente a esta persona. Entonces, pues ahí todos los bienes que se justifiquen que son propiedad del difunto, pues pasan al patrimonio del heredero. Aquí también habla sobre los pobres. Muchas veces nos referimos a, dejo como heredero a todos los pobres, ¿verdad? De mi ciudad, a todos los huérfanos de mi ciudad, a todos los ciegos de mi ciudad. Cuando te refieres a este tipo de personas, siempre hay que encargarle a un tercero que se responsabilice de, de designar a esas personas, ¿verdad? Y de darles pues una parte de ese patrimonio para que puedan comer durante determinado tiempo, ¿sí? Entonces hay veces que se crean fondos o fideicomisos en donde la fiduciaria siempre lo será un banco, que es el que se encarga de practicar o de llevar a cabo el fideicomiso. Entonces, si se crea un fondo por parte del testador
en una fiduciaria como BBVA o Banamex, City Banamex, entonces esos bancos son fiduciarios, están autorizados por la ley para actuar o para manejar fideicomisos. Entonces, pues ellos se encargarían de darles esa pensión a los pobres, a los huérfanos o a los ciegos, en su caso, ¿sí? Entonces, esto es cuando se refiere a los pobres en general, ¿sí? A todos los pobres de mi ciudad, por favor, que les den una pensión para que puedan comer, ¿verdad? Diariamente, cuando menos una comida al día, ¿verdad? Yo voy a dejar un fondo de 5 millones y esos 5 millones van a generar cada millón 10,000 pesos mensuales. Entonces van a ser 50,000 pesos mensuales. De esos 50,000 pesos mensuales de intereses que va a generar ese fondo de 5 millones, ese fideicomiso, yo quiero que el banco se designe a las personas que les ha de dar esa pensión para que puedan comer diariamente, cuando menos una vez al día. El heredero también debe ser considerado como continuador del patrimonio del decuyus. Pues sí, ¿verdad? Porque al recibir la universalidad del patrimonio, por consecuencia, él responde de deudas, cargas o obligaciones. Entonces, pues hay derechos o hay obligaciones que no terminan con la muerte del autor de la herencia, continúan. Por consecuencia, pues el heredero se constituye como un continuador, ¿verdad?, del patrimonio del decuyus en estos casos, ¿verdad? Pues él tiene que pagar las deudas. Acuérdense que los acreedores de la herencia son los sujetos privilegiados de la herencia. ¿Por qué son sujetos privilegiados de la herencia los acreedores? Primeramente, ¿qué es un acreedor? Un acreedor es a la persona a la cual le quedó a deber el muerto, pues algo, ¿verdad? En este caso hablamos de dinero. Entonces, si le quedó a deber a Bancomer 100,000 pesos, pues hay que pagárselos, ¿verdad? Entonces, antes de dividir, antes de adjudicar una herencia a los herederos o legatarios, es necesario que se paguen esas deudas. Por eso son los sujetos privilegiados del derecho hereditario, los acreedores. Porque pues hay que pagarles. ¿Y quién es el que les paga? Precisamente el heredero. Bueno, entonces prácticamente esto sería todo lo relativo al heredero. ¿Quién es el heredero? El heredero es un adquiriente a título universal que recibe el patrimonio de la herencia bajo el beneficio de inventario. El heredero como adquiriente a título universal recibe la universalidad de los bienes de la herencia que le dejó el autor de la herencia, que consiste en activos y pasivos. Los activos son los derechos, son los bienes, muebles, inmuebles, joyas, inversiones, acciones, etc. Y las obligaciones y deudas, pues son aquellas, son las parte pasiva del patrimonio, que no terminan con la muerte del autor de la herencia, sino que continúa, ¿verdad? Entonces hay que pagarse esas deudas. Por eso el heredero, como adquiriente a título universal, recibe los bienes y derechos, pero responde de deudas, cargas y obligaciones hasta donde alcance la herencia, ¿verdad? Y recibe la herencia bajo el beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque para evitar que se confunda con el patrimonio personal del heredero. O sea, tú me vas a dar la herencia debidamente inventariada
Vamos a hacer una relación de todos los bienes, derechos, ¿verdad? Y de deudas, cargas u obligaciones. Ya sabiendo la totalidad de este patrimonio, con él, si hay deudas, voy a responder hasta donde alcance a cubrir, ¿verdad? El heredero no responde de deudas, cargas o obligaciones con su patrimonio personal. Únicamente hasta donde alcance a cubrir el patrimonio del muerto. Es como pagan esas deudas. Y debe de instituirse por partes alícuotas. ¿Esto qué significa? A Juan le dejo la mitad de mis bienes, a Pedro la otra mitad, a María le dejo una cuarta parte, a Petra le dejo la otra cuarta parte, otra cuarta parte a Mario y otra cuarta parte a Luis. Entonces, se instituyen herederos por partes alícuotas. También la institución de herederos debe hacerse por su nombre y apellido. El heredero debemos de señalar su nombre y apellido. No podemos decir, le dejo la herencia a una persona sin mencionar su nombre y apellido, ¿verdad? Porque no tendría valor el testamento, no sería válido. Cuando hay homónimos, pues hay que señalar otra circunstancia que lo identifique plenamente al heredero. Ya les decía yo, Juan Pérez Martínez, que es hijo de Juan Pérez y de Petra Martínez. Ahí ya no hay pierde. Y también puede ser por algún apodo, ¿verdad? O alguna otra circunstancia que lo identifique plenamente. La institución de herederos también se puede hacer de manera, pues, ¿cómo les diré? Señalando su causa. Vaya, el testador dice la causa o motivo que lo motivó para dejarle a determinada persona una parte o la totalidad de la herencia. Puede ser a la beneficencia pública, a la beneficencia privada, puede ser algún sirviente que toda la vida le sirvió, puede ser alguien que le salvó la vida, etc. Entonces, este tipo de personas generalmente pues dice el motivo. Este no es pariente, ¿verdad? No, no es mi pariente, pero pues yo lo estimo mucho y le quiero dejar esta parte por estas razones, ¿verdad? Entonces señala la causa. También puede ser la institución de herederos simultánea o sucesiva. Simultánea, que en el momento mismo de la muerte del autor de la herencia entran en posesión de los bienes los herederos. Sucesiva, en la medida que se vayan cumpliendo las condiciones impuestas, es como van entrando en posesión de esos bienes o se les van adjudicando. Y lo mismo sucede cuando hay una designación sucesiva, ¿verdad? Dejo a Juan en caso de que muera o no acepte la herencia, pasará a Pedro. En caso de que muera o no acepte la herencia, pasará a Mario y así sucesivamente. En el orden establecido en el testamento es como ellos van entrando en posesión de dichos bienes hereditarios. También la institución de herederos puede ser pura o simple, o condicional o sujeta a modalidades. La institución de herederos pura y simple es que no se deja ninguna condición, ningún término para cumplir por parte de los herederos, ¿no? Simplemente le dejan la herencia sin ninguna condición. En cambio, será condicional pues, cuando precisamente la herencia se la dejan al heredero, pero que tiene que cumplir una condición. Estas condiciones dijimos que deben ser lícitas y de realización posible. Lícitas, ¿por qué? Porque pues, las contrarias a las buenas costumbres y a la ley, pues no son permisibles, ¿verdad? Hablando de obligaciones. Yo no le puedo dejar a una persona una condición de que adquiera una tonelada de marihuana y se la venda a fulano de tal. Pues esa no va a ser posible, ¿verdad? Porque es ilícita. O de realización imposible. Vaya a Marte, das una vuelta a su órbita y te regresa a la Tierra y entonces sí vas a recibir la herencia.
hasta ahorita es imposible ir a Marte, dar una vuelta en su órbita y regresar a la Tierra. Esa sería una condición imposible de realizar, a manera de ejemplo. Y bueno, dijimos que la institución de herederos es personalísima. O sea, ¿esto qué significa? Que no se lo puede encargar a un tercero el testador para que realice el testamento en su nombre, ni aún con mandato o con poder, ¿verdad? Tiene que ir personalmente o tiene que hacerlo personalmente el testador. Y también dijimos que cuando se establezca en forma muy genérica, en términos vagos e imprecisos, la institución de herederos, cuando nos referimos a los parientes, es a los más próximos, que excluyen a los más lejanos. Pues aquí le dejamos, se me acaba el tiempo. Nos vemos mañana, que estén bien, cuídense mucho. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Hasta mañana.